Aceleradas a fondo tras la pandemia, antes conocidas como redes sociales, hoy plataformas digitales, es una nueva manera de ver, de escuchar, de leer, de entender o desentender el mundo. Este es el reino del Homo Oculus. ¿Qué consumimos? ¿De qué llenamos nuestra cabeza? La doctora Amparo Marroquín Parducci, académica, investigadora de la nueva comunicación, nos acompaña en este TR Podcast con participación especial del colega Luis Alvarado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas medias noches. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Ahí se encuentra mi querido Luis Alvarado, directamente desde San Salvador, y por supuesto, la doctora Amparo Marroquín Parducci. ¿Qué tal? Bienvenidos a este TR Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta poder conversar con ustedes, con dos personas que admiro y que sigo muchísimo justamente en las plataformas digitales. Recientemente realizaron un estudio en el que investigaron el consumo de los nuevos medios en el área del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Qué fue lo que encontraron? A ver, nosotros venimos estudiando el consumo de redes sociales, en el caso de El Salvador, justamente desde antes de la pandemia, y sobre todo tratando de entender cómo se configuran las emocionalidades en relación con esto, qué tanto sabemos nosotros sobre seguridad digital, por ejemplo, qué tanto no. Y nosotros, a partir, digamos, de la pandemia, empezamos a notar cómo estas plataformas digitales se posicionaban cada vez más en nuestro tiempo libre, es decir, cada vez más le íbamos quitando tiempo a otro tipo de, voy a decirlo así, como de uso del tiempo libre, de diversiones que teníamos. La gente pasa menos tiempo viendo la televisión y pasa más tiempo, por ejemplo, en YouTube o en TikTok. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Para el caso de Centroamérica, encontramos que el consumo de este tipo de plataformas sigue aumentando y que me parece a mí, y de esto podemos discutir más, que una de las grandes perdedores de los medios tradicionales perdedores es la televisión, cuya audiencia se está cada vez reduciendo más. Parece que la gente prefiere tener un consumo audiovisual a la carta, es decir, quiero ver lo que quiero ver en este momento y no necesariamente lo que la televisión me está señalando. Luis. El asunto del consumo de medios es, yo como periodista que también he trabajado exclusivamente en medios digitales, te puedo decir cómo ha sido bien notorio, digamos, cuando la pauta, la agenda la marcaban primordialmente los medios impresos o la televisión, la forma en que poco a poco la agenda ha sido marcada por temas que se han descubierto en medios digitales. Por casos muy peculiares, digamos que los criterios o digamos, el canon de los medios tradicionales en El Salvador no le daba cobertura simplemente. Y la lista es larga, ¿no? Podrán imaginarse varios, ¿no? Desde temas de fotografías, desde investigaciones, desde videos muy específicos, digamos, que han marcado esta pauta en El Salvador. Y sí, digamos, el decrecimiento, nada más desde otros medios es bien difícil decir que en cuanto a números, cómo va bajando, ¿verdad? El consumo o el impacto. Pero sí es fácil decirlo a través como lo digo, de cómo se va moldeando la agenda y el debate público a partir de cuáles temas son tratados por qué medios. Y progresivamente, ¿no? Hemos visto cómo la televisión de repetidores de las voces oficiales, ¿no? La pauta para, por ejemplo, en la televisión, yo he trabajado en varios canales y te puedo decir que era bien común, o lo más fácil, digamos, más barato además, es simplemente apegarse a los eventos programados, a los comunicados oficiales, y de pronto, digamos, los accidentes, los incendios, los muertos, y dejen de contar, porque se ve en la forma en que se va moldeando el debate. Ok, Amparo, Luis acaba entonces de poner en el tapete de discusión la manera en la que vemos al mundo, y es el agenda setting, y cómo esto de repente implica un riesgo, o si no un riesgo, una ventaja, dirían algunos, para
la construcción de repúblicas democráticas sólidas. Antes teníamos los gatekeepers, eran los medios de comunicación tradicionales. Hoy lo que tenemos es como un gran salón con la puerta abierta donde pueden entrar todos a generar información o lo que ellos creen es información, así como comentario y opinión. Es esto lo que revela también el estudio que ustedes realizaron en el Triángulo Norte en Centroamérica. Me parece súper interesante la pregunta y bueno, lo que Luis está planteando yo creo que es clave, ¿verdad? Es decir, los temas de la agenda se han venido cambiando y se moldean mucho a través de las plataformas digitales. Y ciertamente hay una especie de gran resistencia de los medios tradicionales a entrar a veces en el debate y en la experimentación que implica también este tiempo, ¿no? Es decir, Luis señalaba algo que también me parece fundamental y es que los medios tradicionales han tenido muy poca producción propia en el caso de Centroamérica y particularmente en el caso de El Salvador. Ahí, en el estudio que nosotros hicimos en Centroamérica, quizá uno de los ámbitos de consumo en donde más notamos que El Salvador no produce casi contenido propio es en el caso de la música. No en el caso necesariamente de la política o estos otros temas, sino frente a la producción musical de Honduras o de Guatemala, la gente consume mucha música propia y en el caso de El Salvador, en cambio, no se consume música propia. Creo yo, esta es una hipótesis porque eso no lo preguntamos, pero es sobre todo porque no tenemos. Dicho esto, en relación con el tema de la puerta abierta y de si realmente ahora toda la ciudadanía puede situar temas o construir debate, nuestra impresión a partir del estudio es que no, que esta es como una especie de trampa aparente. En realidad, es un grupo pequeño de creadores de contenido quienes son los que están situando los temas y las agendas desde las cuales hablamos. Es decir, no es la población en general. La población en general sigue siendo consumidora de nuevas propuestas, que son propuestas que se construyen en las plataformas digitales, pero no es que la población en general esté utilizando demasiado estas audiencias para situar temas propios, temas que les interesen de alguna manera. Algo que me llamó la atención poderosamente del estudio que realizaron ustedes fue el hecho que muchas de las personas lo que más consumen cuando se trata de noticias era lo que hoy le llaman creadores de contenido, youtubers, en algún caso tiktokers, 52% si mal no recuerdo la cifra para estarla redondeando. ¿Es esto así? Sí, en efecto, bueno, este último estudio que se trata de encuestas que se han hecho en línea, de hecho, en 3 países distintos, pero con el mismo tipo de cuestionario, como para poder comparar qué es lo que está pasando. Y lo que nosotros encontramos en efecto es eso. Lo que está consumiendo ahorita son en efecto estos grandes creadores de contenidos, ¿no? Y no en vano las nuevas generaciones, más que venir a, por ejemplo, la universidad, lo que quieran es ser youtubers, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiero ser creador de contenido en una plataforma, quiero posicionarme desde eso y de esta manera empezar a tener una palabra o algo que decir a las audiencias. Es decir que, a ver, a inicios de este siglo, ya llevamos un cuarto de este nuevo siglo, pero a inicios de este siglo, uno de los planteamientos que se solía hacer es que las audiencias estaban diversificándose tanto que ya no íbamos a tener consumos comunes todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que usted podía ver a la carta lo que usted quería ver, en realidad las audiencias se iban a fragmentar mucho. Voy a poner un ejemplo de la época de Carlos y mía, digamos, porque Luis es más joven, ¿verdad? Pero en nuestra época había 3 canales de televisión y en la mañana mirábamos exactamente lo mismo todos, ¿no? Es decir, no le También 4 tal vez. Bueno, ya tenía 4 porque la juventud pues tuvo más ventaja en esto, ¿no? Pero no, que lo que quiero decir es que, y posteriormente entonces, claro, en el boom de este siglo XXI, que es tener muchas ofertas distintas, entonces la gente pensó, bueno, las audiencias se van a fragmentar muchísimo. Sin embargo, no ha sido así. Ahora, digamos, los salvadoreños podemos ir casi a cualquier lugar y la gente nos va a hablar, por ejemplo, del presidente Bukele, porque todo el mundo está consumiendo en algún tipo de plataformas más o menos la misma información. Y eso yo creo que es interesante, ¿verdad? Es decir, un personaje como Luisito Comunica en México va a tener mucha más influencia en este momento
que en efecto un periodista de un medio tradicional, ¿no? Es decir, lo ubican muchas más personas a, a un youtuber como Luisito Comunica, a un influencer de este tipo, que a un periodista que posiblemente antes era una persona que tenía mucha más influencia y que era mucho más conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que las audiencias en realidad no se fragmentaron. Las audiencias transitaron hacia otros espacios y desde esos nuevos espacios están consumiendo eh, elementos que son muy similares para todos, ¿verdad? Estéticas también que son muy similares para todos. ¿Tus ideas sobre este tema, Luis? El impacto sobre las audiencias, yo creo que también hay que concebirlo de otro modo, por el ejemplo que puso Amparo, el conocimiento, la difusión, la fama, digamos, que tiene en Latinoamérica y en otras partes del mundo el presidente Bukele. Entiendo que lo que estás hablando es que estás hablando de la fragmentación de las audiencias o exactamente de qué. Las audiencias están fragmentadas en el sentido de cómo entienden lo que se les da. ¿Entendés? Porque también hay diferentes formas de interpretarlo. A ver, en el ejemplo que nos daban Amparo, cuando solo había 3 o 4 canales de televisión, en efecto todos estábamos viendo lo mismo. El mejor ejemplo no es He-Man, los Transformers, no todos veíamos eso, porque no había nada más que ver. Y a la hora de los noticieros, pues nuestros padres, nuestros abuelos estaban viendo esas noticias porque no había nada más que viera la única interpretación, el único punto de vista al que además estaban expuestos. Hoy, si bien orbitamos alrededor de los mismos temas, hay una infinidad de puntos de vista alrededor de estos. Ya que nos metimos en el tema de Trump, te quiero mostrarles algo y luego hablamos sobre 3 puntos. Uno es si ahora tenemos nuevos gatekeepers o nuevos protagonistas, si la realidad sigue siendo disputada o si estamos cayendo nuevamente en una teoría que yo pensé ya completamente superada. Pero escuchemos esto primero. Lo dejamos entonces por ahí. Ese fue un video que se hizo viral en todo el mundo. Es un video hecho con inteligencia artificial que creo que es parte también de la conversación. Hablamos acerca de lo que dijo Amparo y lo que ha encontrado el estudio. 52% de las personas se informan o se desinforman o se entretienen o se forman o se deforman a través de nuevos gatekeepers o no sé si llamarles nuevos protagonistas de las plataformas digitales. Uno de ellos pueden ser figuras que ya tienen, digamos, algún arraigo en medios tradicionales o arraigo en la realidad, ¿no? Como el presidente Trump, que vendría siendo una especie de gran influencer, no sé si lo sabe intuitivamente o no, pero publicó ese video creado con inteligencia artificial para atacar a sus críticos y a sus detractores. La pregunta o el comentario más bien para Amparo es, mencionaba que da la impresión que hoy más que nunca antes hemos entrado al reino del Homo oculus, porque buena parte de lo que consumimos en plataformas digitales es video. El mismo estudio elaborado por tu persona constata que las personas cada vez leen menos y entre más joven eres, estás leyendo menos. Es más video y no necesariamente un video del periódico digital El Faro o algún medio de comunicación como 60 Minutes que tienes que poner atención 15 minutos o leer un artículo que cuando te das cuenta ya llevas 50 minutos leyendo. Entonces, la nueva manera de entender el mundo pasa no solo mediada por estos grandes protagonistas de plataformas digitales, sino por mensajes atractivos y entretenidos como el que acabamos de ver del presidente Trump. No sé si es muy atractivo, pero es entretenido, digamos, al menos. Sí, Carlos, yo creo que ese es un elemento importante, aunque no es tan nuevo, tendría yo que decirlo. En 1998, el politólogo Giovanni Sartori estaba escribiendo aquel famoso libro que se llamaba Homo Videns, que justamente lo que planteaba era que ya habíamos llegado a un punto máximo de evolución de ser Homo sapiens y de pensar, y que ahora estábamos como retrocediendo hacia el Homo Videns. Yo creo que también hay como una postura a veces desde la academia, desde los intelectuales, desde los tanques de pensamiento, de pensar que la lectura va a ser superior en términos de construcción de pensamiento crítico que la mirada. Y yo creo que de lo que dependemos es de qué consumimos, tanto leyendo como mirando. Es decir, si usted lee
cierto tipo de libros, no necesariamente se va a construir pensamiento crítico. Lo mismo pasa si usted mira o consume plataformas audiovisuales, ¿verdad? Que son de diversión y de pura emocionalidad, pues tampoco va a construir pensamiento crítico. Y yo creo que eso es lo que pasa. En general, las audiencias en nuestro continente son audiencias que consumen más bien oralmente y que consumen visualmente más que a través de la lectura. Pero eso ha sido así desde hace muchísimo tiempo. Es decir, no tenemos una línea base para decir ahora se lee menos que antes. Lo que aquí podríamos decir es que ahora hay más personas alfabetizadas funcionalmente que antes, pero no mucho más que eso. Pero cuando nosotros nos vamos a hacer encuestas y preguntarle a la gente qué hace en su tiempo libre, la mayoría de la gente no lee. La mayoría de la gente o mira cosas o habla utilizando su celular, ¿verdad? Que es una plataforma ahora de convergencia a través de la cual haces todo. Te tomas la foto, la mandas a tu abuelita, te tomas la foto en Los Ángeles y la mandas a tu abuelita que está en Honduras y después platicas con tu amigo de México que conociste en otro espacio. Es decir, somos cada vez más ciudadanos más globalizados y nuestro consumo converge en un aparatito que es el que nos permite trabajar, divertirnos, sentir que estamos en un tiempo de ocio y todo está ahí en un aparato que además es muy íntimo, un aparato que muchas veces duerme a la par nuestra, que entra con nosotros hasta el baño y que a través del cual estamos interactuando todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas que nosotros notamos es que si hay un miedo que la gente tiene ahora es el miedo a perder el celular. Es casi como, se me olvidó mi cabeza, se me olvidó mi mano, ¿no? Entonces la gente, espérame que dejé mi celular, voy a ver dónde lo dejé. Es algo que sucede mucho y que es fundamental, digamos, ahora para las audiencias, tener esos espacios, tener ese aparato. En el caso de nuestros países, El Salvador, Honduras, Guatemala, en general tenemos más celulares registrados que personas. La mayoría del consumo no se está dando a través de otro tipo de aparatos, sino a través del celular. Esta manera de ver y de entender la realidad está realizando un recableado en nuestra mente. Está ampliamente documentado que el rango de atención que tienen las personas es mucho menor. Las mismas plataformas digitales que ya operan sobre el supuesto de la economía de atención te suelen sugerir como productor de contenido, productor de información, que ciertos contenidos son óptimamente consumidos si duran 30 segundos o no más de 50 segundos. Totalmente, totalmente. Es decir, y eso, digamos, en general, para quienes trabajamos en distintos espacios es una cosa muy complicada, ¿verdad? Es decir, si usted tiene un grupo de personas que quieren informarse sobre algo, 30 segundos y perdemos el nivel de atención, pero al mismo tiempo también otra de las cosas que nosotros hemos venido estudiando es cuánto tiempo necesita una persona para darse cuenta que una información, por ejemplo, está generada por IA, es falsa o está manipulada. Necesitan al menos 8 segundos para darse cuenta de esto. Y el problema es que hay un nuevo verbo que nosotros hemos ido acuñando en nuestro quehacer cotidiano como audiencias, que es el de scrollear, ¿no? Es decir, el de pasar por la pantalla distintos tipos de contenido para ver en cuál me quedo. Y es en ese momento en el que usted está pasando distintos tipos de contenido que van desde información, entretenimientos, publicidad. Es decir, es muy difícil para el cerebro humano entender si eso es una publicidad o si eso es una información de verdad. Necesita al menos 8 segundos y normalmente hemos medido que el tiempo que los jóvenes utilizan para revisar qué es lo que está aconteciendo en el mundo es de 3 segundos. Es decir, cada vez en efecto se va acortando más el tiempo a través del cual nosotros podemos tener la atención de las personas y esto es en todos los países. Ahora, Luis, esto plantea un riesgo, ¿no? Es decir, con tan poco tiempo para tratar de entender algo tan complejo como lo que mencionabas tú, lo que está sucediendo en este momento en El Espino, en El Salvador. Yo lo entiendo más como un reto, es uno que se ha ido transformando pues con el crecimiento de las redes sociales, y es que como productores, como generadores de contenido, como informadores, como periodistas, tenemos que dejar de ser aburridos, dejar esos formatos que nos enseñaron, abandonarlos y entender que existen infinidad de formas de comunicarse. Mira,
En El Salvador es un buen ejemplo de eso, o el maestro de muchos de nosotros, Nacho Castillo, el que nos enseñó a generaciones, a varias generaciones de periodistas cómo hacer televisión, ¿no? Y nos enseñó una forma de hacerlo, que era básicamente lo que tenían disponible a la mano en ese momento, ¿verdad? Y bueno, el formato que todavía se ocupa en todo el mundo, que es el de los presentadores o el presentador, ¿no? Dando paso a los materiales pregrabados. Bueno, Amparo no me va a dejar mentir, el estudio que ella y los amigos de la UCA y de la Mónica Herrero realizaron, está diciendo que básicamente solo las personas de 60, mayores de 60, 65 años, se sientan en un horario específico a seguir viendo precisamente eso. El reto del crecimiento de la diversificación de medios. Mira, el primer periódico digital, digamos, de noticia dura diaria que surgió en El Salvador, yo recuerdo que fue la página.com.sb, allá por 2004, 2003, 2004. El primer medio de noticia dura, ¿verdad? De actualización constante fue, y con el formato periodístico, no fue la página. Hoy, digamos, ¿cuántos medios similares existen? ¿Cuántas páginas web, periódicos digitales existen? ¿Verdad? Que en su momento siguieron el ejemplo que dio la página. Y ahora también fíjate cuántos son relevantes y cuántos también han optado o han tenido esa astucia, esa apertura mental principalmente, han sabido luchar contra esa resistencia al cambio que parece que todos tenemos metida en nuestro cerebro, en nuestra programación, dando el paso de dedicarle más recursos. Por recursos hablo no solo de dinero, ¿no? Sino que hablo del tiempo, de personas, de inversión en tecnología, para lo que se publica en redes sociales. Eso, digamos, ha sido una lección durísima. Los medios aquí en El Salvador no han querido aceptar en la medida correcta esa transformación en los consumos de las audiencias. Y sí, por supuesto que implica un riesgo en la medida en que la figura del gatekeeper ya no se puede identificar con la misma facilidad, ¿no? En los periódicos, en las radios, en las televisiones, siempre había un jefe editorial, alguien que te revisaba el texto, que revisaba la edición, revisaba lo que ibas a publicar, ¿no? Hoy, el influencer que publica no tiene ninguna censura más allá de la que se supone que aplican directamente en las redes sociales, pero eso, digamos, escapa del ámbito político-social. El riesgo que yo veo, Carlos, en la reconfiguración de eso es precisamente lo que ya tenemos, ¿no? Que es, digamos, una preponderancia del contenido vulgar, del contenido simplista, y eso no es que sea nuevo, sino que se ha acentuado. Amparo, ¿no será realmente que las plataformas digitales simplemente han posibilitado algo que ya estaba ahí? Es decir, que somos diversos y que a través de las plataformas digitales, a través de lo barato que es la tecnología, lo fácil que es acceder a generar conocimiento, entretenimiento, formación, contenido, estamos llevando a plenitud la expresión de la individualidad y por eso vemos esa fragmentación, una fragmentación que siempre existió, pero que simplemente antes no tenía un canal a través del cual ser expresado. Yo creo que en efecto las personas todas somos complejas y en ese sentido, claro, la manera como construimos nuestras opiniones es compleja. Los estudios de opinión pública nos han ido mostrando eso desde siempre, ¿verdad? Es decir, desde la escuela de Chicago a mediados del siglo pasado, se discutía incluso qué tanta influencia tenían los medios de comunicación o qué tanta influencia tenían otro tipo de gatekeepers. Ahora, eso no aparece normalmente en los estudios de audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en efecto la gente sigue teniendo un consumo fragmentado y muy particular, pero que todavía, a pesar de la fragmentación, nos parecemos bastante. Y lo que también sí es evidente es que el consumo de las plataformas digitales, más que fragmentarnos en muchas diversidades, lo que hace es polarizarnos, nos coloca en dos polos opuestos. Vuelvo al ejemplo que estaba poniendo Luis del caso El Salvador, ¿verdad? Es decir, coloca a la gente en dos extremos, quienes critican a un influencer y quienes están a favor de un influencer. Por eso pasa a nivel global, ¿verdad? Es decir, para mí de los ejemplos más clásicos en este contexto, en este momento, es quienes son seguidores de Shakira y les parece que Shakira es lo máximo y quienes son seguidores de Piqué y les parece que Piqué es un gran futbolista. Normalmente esos dos extremos
no van a decir, usted no va a encontrar a una persona que le diga, no, Piqué es súper buen futbolista y Shakira es lo máximo. ¿Por qué? Porque la misma plataforma digital ha polarizado las opiniones. Si usted sigue a Piqué, Shakira es una bruja. Si usted sigue a Shakira, Piqué es un mal futbolista. Normalmente nos vamos a encontrar, no estoy diciendo que nos vamos a encontrar con personas concretas que van a hacer matices de todo esto, pero digamos que en general lo que nosotros vamos a seguir teniendo son audiencias profundamente polarizadas en dos extremos. Las plataformas digitales lo que hacen no es volvernos más complejos y más tolerantes, sino que lo que hacen es polarizarnos aún más. ¿Por qué? Porque la burbuja de información, el algoritmo nos conecta con todo lo que nos gusta y con las personas que piensan como nosotros. Nos volvemos menos tolerantes a las opiniones distintas. Creo yo que es un elemento interesante para apuntar en los contextos como los nuestros y en los procesos de ciudadanía democrática que normalmente esperamos construir en nuestras sociedades. Estamos hablando aquí de las llamadas echo chambers, las cámaras de eco. ¿Tus ideas? Sabes que yo, sí, desde hace mucho siento una preocupación en ese sentido, porque debemos entender que nos estamos debilitando, ¿verdad? No sé, con la promoción de este tipo de contenidos. Nos estamos debilitando donde más importa, que es en la mente del ciudadano común. La base de la democracia, la solidez de la democracia, el poder de una sociedad para salir adelante reside en la mente del ciudadano común. No es posible construir una democracia efectiva, funcional, digamos que resuelva los problemas, que atienda de verdad los problemas peculiares de cada sociedad, cuando la sociedad misma está llena de individuos apáticos. Es otro problema de larga data que se viene acentuando ahora que tenemos esta gran variedad de opciones para entretenernos y distraernos nada más. Mi postura te la puedo resumir diciéndote que no se puede construir democracia sobre la apatía y sobre la ignorancia, sobre la distracción, ¿verdad? Yo soy fanático y coincido mucho con que un pueblo que sabe más de fútbol o que grita más fuerte un gol que una violación a los derechos humanos está perdido. Estoy hablando de prioridades. Cuando nacemos somos como una computadora que viene tal vez con el sistema operativo, pero no trae ningún tipo de archivo editorial que nos diga cómo pensar. No tenemos todavía, digamos, ideología y que nuestra ideología, nuestra cultura se va construyendo en la medida que nos vamos relacionando con nuestros familiares primero, luego con nuestros amigos de la colonia, el colegio, etcétera. Todo lo que conocemos como el aparato de creación de existencia, de significado, ¿no? Cuando se pasa del modelo de una educación conductista, que es lo que todavía tenemos en El Salvador, que solamente busca moldear el comportamiento, que tiene esa idea de que este tipo de educación es lo único que existe y con este vamos a filtrar o a procesarlos a todos. Cuando se pasa hacia un pensamiento, una línea educativa más constructivista, ya es cuando se promueve el pensamiento crítico, cuando se promueve el hábito de pensar y analizar. Y es ahí donde nace el germen de la democracia, donde la gente puede pensar no solamente en sí misma, no puede solamente pensar en hoy, sino que puede pensar en que es parte de una sociedad y que existe un futuro que se está construyendo a partir de las decisiones, pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, a tu manera de ver el sistema educativo en El Salvador, el público al menos está fallándole a los salvadoreños al desarrollar personas que solamente se les está normalizando, se les está diciendo, de esta manera es como tienes que comportarte, pero no necesariamente te está enseñando a pensar. Recuerdo que esa era una de las grandes, de los grandes shocks culturales hasta cierto punto. Y mi querida Amparo, cuando llegué a la UCA, para los que nos miran, es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, jesuita, nos decía que teníamos que aprender a pensar sobre nuestros propios pensamientos y, por supuesto, a pensar sobre los pensamientos de los demás. Si damos por hecho, que creo que es un hecho, que lo que pensamos, nuestra cultura, nuestras ideas son una construcción social, ¿de qué manera la estamos construyendo con estas nuevas plataformas digitales? Porque da la impresión que antes con los medios tradicionales, por las razones de limitaciones tecnológicas que había en ese entonces y lo oneroso que era básicamente poder ser un productor de significados,
eran una especie de homogenizadores de la cultura. Hoy tenemos no solamente unos, no sé si decirlo de esta manera, diversificadores de la cultura y cómo entendemos, porque tenemos muchos productores de, de significado, aunque hay algunos que son más preponderantes, como el presidente Trump, el presidente Bukele, Luisito Comunica, Walter Araujo, podría decir alguien también, Megyn Kelly aquí en los Estados Unidos, pero muchas personas no necesariamente están siguiendo a estos grandes protagonistas de plataformas digitales, sino tienen de repente a pequeñas personas en términos de audiencia que tal vez no están ni siquiera en nuestro radar. Entonces, eh, si bien es cierto, no somos completamente idiosincráticos, sino que pues todos tenemos una cultura común. Sí, esta manera de aprender y de entender, no sé hasta dónde nos está llevando, porque yo he escuchado muchas personas que ahora con mayor firmeza dicen y te dicen, es que esa es tu verdad, o es que todo es cuestión de opinión, o es que todo es relativo. Sí, a ver, yo creo que aquí hay dos elementos importantes y es que nosotros nos estamos educando en una institución que nace en el siglo XIX para tratar de ofrecer procesos homogéneos de educación formal para preparar a la sociedad para la revolución industrial. Y en este momento estamos en un momento completamente diferente, ¿verdad? Es decir, la revolución digital nos está colocando en otro lugar. Las implicaciones de la inteligencia artificial me parece a mí que en muchos espacios todavía no terminamos de entenderlas y particularmente en las instituciones educativas formales, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando en este momento, digamos? Es que si nosotros pensamos en el siglo XIX, la manera como se construía el conocimiento en el siglo XIX pasaba muchísimo por procesos de racionalizar lo que se estaba em, viviendo. Es decir, aplicábamos métodos vinculados a la razón, a la demostración, al conocimiento científico. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, en este contexto en la mayoría de las sociedades? Y lo que los estudios de audiencia nos muestran es que la gran mayoría de las personas no están aprendiendo de manera racional, sino emocional, ¿verdad? Es decir, y este cambio, yo creo que es un cambio que las universidades, los institutos, las escuelas, los colleges, tienen que empezar a reflexionar de manera más seria y de manera más evidente. La manera, por ejemplo, como la socióloga israelí Eva Illouz, mostrando al Estado de Israel como un Estado totalitario, insiste que son 4 las grandes emociones que permiten desmantelar los estados democráticos, ¿verdad? El miedo, el resentimiento, el asco y el amor, va a decir Eva Illouz, como los 4 grandes emocionalidades que se mueven en las plataformas digitales y que permiten no la construcción de un pensamiento crítico, como decía Luis y como decía usted, sino más bien la construcción de una emocionalidad reactiva que sigue eh, irracionalmente distintos tipos de liderazgos. Son procesos que están pasando ahora en las plataformas digitales y que de alguna manera los vemos en estos niveles elevados de consumo que estamos teniendo en espacios como Facebook, como WhatsApp, que son espacios que no pasan por este tipo de conocimiento que ha sido revisado racionalmente, como se da tanto en educación formal, como también al final en los medios de comunicación, el ejercicio periodístico tradicional. Es decir, el ejercicio periodístico tradicional es un tipo de construcción de contenido que pasa por una serie de revisiones para asegurarnos que los datos que se están proporcionando son datos reales, ¿no? Entonces, ambas instituciones, la universidad y el periodismo tradicional, son instituciones nacidas en el siglo XIX para construir un tipo de conocimiento que era útil para esas sociedades. La pregunta, creo yo, que tenemos que seguir haciéndonos a partir de estas primeras aproximaciones que hacemos es de qué manera construimos conocimiento útil para estas nuevas sociedades. Muy interesante. Voy a poner algo ahorita en pantalla que yo creo que nos va a servir para profundizar un poco lo que estamos tocando en este momento. Y vamos a retomar tu punto. Antes pensábamos que éramos seres racionales. Yo personalmente creo que somos seres emocionales
que pensamos. Y las plataformas digitales precisamente están apelando a eso. Y de ahí que la manera de hacer llegar un mensaje político, como el que acabamos de ver en este momento, el presidente de El Salvador, el presidente Bukele bailando con su esposa, es una manera de hacerle llegar a las personas en 15 segundos. El presidente es una persona como tú, baila, sonríe, y por lo tanto una persona que baila, sonríe, es una persona que seguramente trata de llevarse bien con todo el mundo y en su capacidad de funcionario lo que busca es el bienestar común. Totalmente, se trata de procesos emocionales, es decir, no hay ningún tipo de discurso, no hay ninguna rendición de cuentas, no hay ninguna exposición y, digamos, en general, lo que nosotros estamos viendo es el arribo de la pop política, ¿no? De esta política pop en donde los líderes políticos no se están dirigiendo a ciudadanos, se están dirigiendo a fans. Es decir, no me interesa debatir, no me interesa discutir, no me interesa mostrar realmente ni un plan de gobierno. Lo estamos viendo ahorita en las elecciones de Colombia y en los candidatos que se están jugando ahorita ese espacio. Lo que gana, lo que funciona, lo que vende es la emocionalidad, es el baile, es el carnaval, si lo queremos ver así, y es una política en donde no interesa el debate, sino el espectáculo, el show. Ahora, Luis, a mí genuinamente lo que me preocupa es que estemos arribando a un estadio en el que es una especie de hedonización de mi entendimiento de la realidad. Es decir, si la realidad me causa placer, efectivamente es legítima, es decir, vale, está validada porque me causa placer. De ahí que mi consumo en redes sociales o bueno, en plataformas digitales, debo decir, será de todo aquello que no contraríe mi necesidad imperiosa de tener esa sensación hedonística de placer. La gran diferencia que introducen los medios digitales es precisamente la capacidad de las audiencias del individuo expectante de elegir lo que va a ver. Creo yo que vuelve a un debate también bastante antiguo, ¿no? Que era si lo que se produce, lo que poníamos en las pantallas de televisión, es decir, es lo que nosotros queremos poner, lo que, lo que trabajamos y producíamos ese material que queríamos poner, o lo que las audiencias nos demandaban. Pero ahora, digamos, lo del scrolling infinito ha sustituido a lo que antes se llamaba el síndrome del zap, es decir, cuando con el control remoto cambiábamos canal cada cuarto de segundo. Digamos. Lo que yo sí quisiera resaltar, por ejemplo, es lo que mencionaban, Pablo, la emotividad reactiva. O sea, esa forma de reaccionar solamente encuentra terreno fértil donde falta el pensamiento crítico. Tú lo dijiste bien, somos seres Emocionales que pensamos. eso es normal, digamos. Y yo creo que hacemos eso precisamente a cada momento. ¿Qué tanto hacemos una o la otra? Pues ahí es donde entran nuestras historias personales, ¿no? Nuestra formación, nuestras capacidades. Y donde de nuevo se enfatiza la importancia de una buena formación. Los políticos le hablan a los fans y no a personas que están esperando analizar su discurso y decir qué me va a ofrecer, cómo me va a resolver este problema, ¿verdad? Eso viene a ser síntoma de lo mismo, ¿no? Eso es un círculo vicioso, ¿no? Una larga historia de políticos corruptos, demagogos, ¿no? Han velado solamente por los intereses de pocos, acentuando precisamente las condiciones sociales que nos han llevado a lo que tenemos ahora, ¿no? A que el político depende ahora más de fans entretenidos, ¿no? Que de votantes convencidos. Sé que las plataformas digitales, si las utilizas con una finalidad edificante, pueden ser realmente una gran escuela. Es decir, hoy encuentras casi de todo. En el proceso político, que quizás es lo que más me preocupa en este momento, y de repente la parte edificante la podemos hablar en otra ocasión, pero da la impresión que uno de los efectos que está teniendo esta nueva era en la que hemos entrado, que no sé si compararla a la era de la imprenta de Gutenberg, nos estamos convirtiendo en seres cerrados, acríticos, no empáticos, tribales y encima de eso, cortos de atención y en búsqueda de simplemente el placer. Luis, primero contigo. Yo pienso que todos estos temas que hemos estado discutiendo, el impacto que tienen en el progreso de la sociedad, en la consolidación de una democracia,
tiene que ver en la forma en que manejamos la comunicación al final, ya sea por el medio que sea. Por supuesto que elegir tu canal adecuado y el mensaje bien hecho es prácticamente la mitad del trabajo, pero también la forma en que manejas la comunicación. Es decir, digamos, un poco preocupante esa concentración de poder mediático, ¿verdad? Prácticamente en una sola persona, que puede ser el presidente, digamos, pero esa concentración no ha ocurrido de la noche a la mañana y no ha sido tampoco, digamos, producto del azar, es algo que se ha ido construyendo, ¿verdad? Digamos, tenemos que entender del vacío de pensamiento crítico y analítico en El Salvador, quienes estamos conscientes, nos incluyo a los tres en esta consideración, estamos en la obligación de promoverlo. Podemos parecer Sísifo y el eterno recomenzar, ¿no? En esa lucha, pero no se puede abandonar. Que el humano elija ignorar, ¿verdad?, su realidad, ¿verdad? No lo puede hacer para siempre, ¿verdad? Siempre va a haber un momento en que la realidad pesa más que lo que le esté mostrando el celular o lo que esté viendo en una gran pantalla. Siempre lo va a ver. Y ese momento es precisamente el momento en que esa persona debe encontrar el contenido correcto que lo lleve a despertar su mente y a tomar una buena decisión. Amparo, esta nueva era nos está llevando a ser cerrados, a no considerar el verdadero problema, como menciona Luis, a ser acríticos, a ser no empáticos, tribales, y encima de esto, cortos de atención y hedonistas. Tienes la última palabra. Humberto Eco tenía esta imagen de que hay personas apocalípticas o integradas, es decir, que miran las nuevas tecnologías como un proceso apocalíptico o como un proceso integrado. En realidad, la discusión de él era más que política, pero, a ver, las tecnologías nos permiten ambas cosas, ¿verdad? Nos permiten, por un lado, permiten el control, permiten la desinformación, permiten un individualismo, mi querido amigo Omar Rincón suele decir un yo-pitalismo, es decir, un individualismo extremo en donde lo único que importa es que yo y mi familia estén bien y nadie más. Pero al mismo tiempo también creo yo que es importante recordar que estas plataformas digitales pueden servir para fortalecer procesos ciudadanos. Y vuelvo al ejemplo que Luis está poniendo, es decir, la capacidad que ha tenido este movimiento ecológico en el caso de El Salvador, eh, más allá de que el poder nuevamente dice no me interesa lo que la ciudadanía esté haciendo, pero la capacidad que han tenido para recoger básicamente 500,000 de firmas para pedir que un área natural protegida se mantenga como área protegida, creo yo que en buena parte se ha conseguido gracias a estas plataformas digitales, ¿no? Entonces, me parece a mí que lo que tenemos es que, y era el llamado de Luis, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esto. Luis decía, bueno, esa imagen de Sísifo, yo siempre digo, bueno, tenemos que recordar que el tiempo no es tan lineal como nos ha dicho Occidente en general, sino es más bien cíclico, como nos han dicho nuestras culturas indígenas. Y cada vez, aunque recojamos una cosecha, vamos a tener que volver a sembrar, vamos a tener que volver a esperar que haya buen tiempo y vamos a tener que volver a lanzar la semilla sin saber necesariamente si vamos a conseguir una nueva cosecha. Entonces, yo creo que en eso estamos siempre, ¿verdad? Es decir, cada vez tenemos que volver a dar la batalla por la democracia, por la ciudadanía y por los derechos humanos, y creo que en esa batalla vamos a seguir durante un buen rato más. Así que muchas gracias. Da la impresión que en el fondo hay una idea ahí medio gramsciana, mi querida Amparo, que es que la realidad es una realidad disputada, donde hay una serie de ideologías e ideas que siempre están compitiendo. Los apocalípticos con los integradores, ¿no? Los que creen que esto es algo edificante y los que creen que es algo destructivo. Entonces, en eso nos quedamos. No me resta más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este TR Podcast, mi querida Amparo y Luis. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversa. Un abrazo a ambos. Bueno, un abrazo para ambos. Entonces, ustedes amigos, gracias por habernos acompañado en este TR Podcast. Que tengan entonces ustedes muy buena tarde, muy buenas noches, muy buenas medianoches o muy buenos días, dependiendo de dónde nos esté sintonizando.